Hola, hola. Shalom, te saludo de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Mi nombre es Edo. Estamos compartiendo a través de esta ventana virtual de este canal una nueva enseñanza que está incluida en tu Biblia y en mi Biblia, pero particularmente yo la identifico desde la Torá, la Biblia hebrea, lo que en tu Biblia y en mi Biblia es Pentateuco. Y estamos estudiando una porción de las 54 en las que es dividida esta Torá o Pentateuco. La número 10 se llama Miketz. Aquí está anotado. Miketz es una palabra hebrea que refiere a la primera palabra de la porción y involucra a la interpretación de al final de o al cabo de. Como dice acá, al final es la traducción. Y son las primeras palabras que inicia en el capítulo 41 de Génesis. Esta porción se extiende hasta el capítulo 44, los primeros versículos, y en estos 3 capítulos, casi 4, hay una información muy importante que tiene que ver con el desarrollo de nuestra mente, nuestra capacidad para salir de las limitaciones y disfrutar de las bendiciones que Dios pone en favor del hombre. En esta porción vamos a enfocarnos y a conocer cómo un hombre de Dios llamado José pudo convertir su confinamiento, su carácter de presidiario o su título de presidiario en un hombre de gobierno, de poder, y que fue eficaz, eficiente y acertado en la mayordomía de una nación, convirtiéndola en la nación más poderosa del mundo en aquella época, sabiendo administrar finanzas. Por eso el título de esto tiene que ver con esa ambición que tenemos directa o indirectamente, consciente o inconscientemente instalada en nuestra mente, que es la libertad financiera. Un concepto que tiene que ver con no depender de lo que pasa en el sistema, no depender de cuánto voy a cobrar este mes, no depender de qué va a hacer el gobierno, qué decisión va a tomar el gobierno, cómo van a aumentar los precios, cómo se va a mover la bolsa de valores, cómo va a cotizar el dólar, sino que todo está bajo control de la mente. Y esa mente es la que vos tenés y la que yo tengo, que hoy están limitadas, condicionadas y hasta a veces sometidas al sistema de la virtualidad, de la realidad, porque lo real es virtual. Por eso este título, la libertad financiera está en tu mente, está en mi mente. El asunto es poder darle forma para ganarle al sistema y estar por encima de él y no por debajo, como pasa en el común de las personas, incluso creyentes que fueron por ahí fuimos, me incluyo, mal adiestrados y enseñados con respecto al dinero, al poder del dinero y a lo necesariamente servicial que debe ser para nosotros alcanzar esa plenitud aquí en el plano material, pero con una experiencia espiritual. ¿Está bien? Así que vamos a estudiar esta porción. El resumen de estos capítulos tiene que ver con que José está en la cárcel y Faraón va a tener 2 sueños donde él se posiciona junto al río Nilo, va a soñar con vacas gordas y flacas, vacas flacas que se comen vacas gordas y espigas de grano flaco o pobre que se comen a espigas gordas. Un faraón inquieto y preocupado con un séquito de adivinos y hechiceros que no saben interpretar su sueño, no atinan a revelar qué es lo que es la interpretación, hasta que aparece en escena José como un presidiario hebreo reconocido por un siervo de Faraón que es el copero. José va a interpretar los sueños y le va a dar la lógica interpretación o la correcta interpretación, pero a su vez va a ir más allá, le va a dar la solución a los sucesos que traían esos sueños. A partir de allí, Faraón toma una decisión de colocarlo como su segundo, como su mano derecha, como el virrey de Egipto, y que él tenía dominio sobre todo.
Esto va a hacer que Egipto crezca, acumule alimento, el asunto era el alimento, y cuando lleguen los años que representaban las vacas flacas de carencia, de carestía, no solo Egipto, sino las naciones vecinas venían a buscar alimento, porque el único lugar donde había sustento era Egipto. Y a partir de allí va a haber un reencuentro entre José y sus hermanos primero, donde él va a utilizar algunas estrategias para conservarlos con él, poder disfrutarlos, poder ver cómo está su corazón, poder estudiarlos, para poder volver a reunirlos y a trabajar en la unidad familiar que él consideraba había antes de ser arrancado de este lugar. Este es el resumen general. Si nunca leíste, podés leer desde el capítulo 41 hasta versículo 17 del capítulo 44. Te vas a enterar de toda esta información que yo resumí. Si lo has leído, vamos directamente a la práctica. Vamos a ir al taller de lo que dice esta porción. En el capítulo 41 vamos a leer rápidamente y vamos a ver cuál es esto de tener una libertad financiera al alcance de nuestra mente. O sea, nosotros tenemos la libertad financiera atrapada aquí. Y eso es lo que vamos a desarrollar. Para entender el primer versículo del capítulo 41, donde empieza la porción Miquetz, que dice: al cabo de 2 años cumplidos, Faraón soñó que estaba parado sobre el río. Eso es lo que dice el primer versículo. Al final de 2 años, o al cabo de 2 años cumplidos. Vamos a ver antes, para entender este punto de partida de la porción, un versículo de la porción anterior que estudiamos la semana pasada para comprender este punto de partida. Cuando José en la cárcel interpreta los sueños del copero y del panadero, al copero le dice en el versículo 13 del capítulo 40: dentro de 3 días Faraón te tendrá en cuenta y te restituirá en tu puesto. Pondrás la copa de Faraón en su mano, como solías hacer antes, cuando eras su copero. Vuelvo a repetir, capítulo 40, verso 13. Y el versículo 14, aquí está la clave: cuando las cosas te vayan bien, recuerda, por favor, mencionarme ante Faraón, porque quizás puedas sacarme de este lugar. ¿Por qué? Versículo 15, porque fui raptado de la tierra de los hebreos y al llegar aquí no hice nada para que me confinaran en este pozo. Estas son las palabras de José del capítulo 40. Para entender el punto de partida, al cabo de 2 años cumplidos, refiere a estas últimas palabras de José para con el copero. José recurrió al recurso humano, a la ayuda humana, para que fuera de beneficio, de referencia ante Faraón. Y dice: quizás pueda sacarme de este lugar. José está en un estado que empieza a rayar la desesperación. Ya lleva 10 años y a partir de aquí Dios añadirá 2 años a su cárcel, a su prisión, a causa de que este varón recurrió al hombre y no a Dios. Y el copero se va a acordar, está en el capítulo 41, la mención del copero, cuando ve que ninguno de los hombres que está con Faraón puede resolver, aclarar o traer alguna luz a los sueños que había tenido Faraón. Cito esto para entender esto de 2 años. Y yo le puse aquí, como está puesto aquí, llamada en espera. Recurrir al hombre. ¿Para qué? Porque me vi reflejado. Y porque sé que podés verte reflejado, podés ver reflejado algún momento de tu vida cuando necesitabas trabajar y tenías algún contacto de poder en el gobierno, en una empresa, en la gerencia de una empresa, en el directorio de una empresa. Cuando necesitabas conseguir algo que por
por derecha iba a ser muy complicado, muy burocrático. Cuando necesitabas ese favor especial, ese favor diferente, que hasta podía costarte dinero, lo que llamamos a veces soborno, coima, pero en definitiva era el camino más corto para poder conseguir algo que en situación normal era muy difícil lograr. Recurrir al hombre le costó a José 2 años más de cárcel. Estos 2 años, dicen los sabios de Torá, fueron añadidos a raíz de esa búsqueda de José. Ahora José dice, quizás pueda sacarme de aquí. La pregunta es, ¿qué es lo que tenía en mente José? ¿Para qué quería que lo sacaran? ¿Cómo se veía él fuera de la cárcel? Y acá también es donde entra en juego nuestra capacidad atrevida, nuestra mental. ¿Qué es lo que queremos hacer cuando lleguemos a ese lugar por el cual pedimos una ayudita, un empujoncito, un favor? Acordate cuando tengas dinero de prestarme, ¿por qué vamos a hacer? ¿Qué está pensando ser José? ¿Alguien más como el copero que esté al servicio de Faraón pero libre, fuera de la cárcel? ¿O José está pensando en ser alguien como Faraón? Digamos, qué fe, qué confianza en sí mismo tenía. Y qué difícil ponerse a confiar en sí mismo cuando lo que ves es me imagino, si fuera hoy, me imaginaría un traje de presidiario, una remera a rayas con un número de preso, entre barrotes, o sea, lo llevo a los días de hoy, ¿no? O esos mamelucos color naranja o de un color identificatorio de los presos del lugar. Lo que estoy diciendo es con qué fortaleza mental José se imaginó libre, en qué condición, cómo se vio José, cómo te ves, cómo te proyectas. Eso lo voy a anotar acá. ¿Cómo proyecto mi libertad? Si bien este versículo no es de esta porción, es necesario entender, porque va a ser útil. José le dice al copero, o sea, a alguien que era un siervo, que estaba a la mano de Faraón, pero siervo al fin, acordate de mí, quizá me puedas sacar de acá, porque soy un hebreo que me sacaron de mi lugar y me trajeron a este pozo y yo no hice nada para estar en este pozo. ¿Y sabes qué? Quiero darte una noticia de ese mensaje. Cuando tenés ese corazón hebreo, es muy fácil que la sociedad te condene, porque todo lo que haces no coincide con lo que ellos quieren que hagas. Los hijos de Dios, los de corazón y mentalidad hebrea, hacen cosas en pos de los demás, cosa que la sociedad, en una postura egoísta, ególatra, independiente y autosuficiente, no hace. Hay campañas de solidaridad y todo esto, sí, está bien, eso está perfecto. Pero desde lo individual no hay una conciencia de unidad por hacer algo por los demás. Entonces, José dice, estoy en este pozo sin haber hecho nada. Obviamente no hizo nada que se pareciera a la cultura egipcia. Entonces lo condenaron, no le servía. Yeshua fue condenado a muerte porque todo lo que hacía no coincidía con lo que los fariseos y romanos pensaban. Pero lo que él hacía era en pos de la humanidad. José lo que estaba haciendo, o lo que había hecho hasta ahora, era mantener una integridad porque él tenía claro lo que había soñado. Y aquí está en esta porción también remarcado, que él nunca olvidó sus sueños. Él siempre se mantuvo activo con sus sueños. Vuelvo a repetir, ¿cuál es? ¿Para qué quería salir de la cárcel José? ¿Para ser solamente libre? ¿Experimentar de nuevo la libertad? ¿Para ser un siervo como el copero? ¿O para ser como Faraón? ¿Hasta dónde llega su idea? Y esta pregunta es, ¿cómo proyecto mi libertad? Es para mí también. ¿Cómo la proyecto? ¿Cómo está mi mente
encarcelada. ¿A qué nivel de cárcel? Porque acá José estaba en la cárcel cuando dijo esto. ¿Qué tan encarcelado me siento como para imaginarme de otra manera en libertad? O sea, ¿cómo me sentiría en libertad? Porque la cárcel esta que parece exterior es interior. La cárcel en la que estaba José no era una cárcel, era una cárcel física y a efectos del relato tiene que serlo. Pero José es una parte de nuestra alma que en algún momento se siente tan atrapada que quiere ser libre. La pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar esa libertad? ¿Cómo se imagina realizada en libertad? ¿Simplemente libre? Libre pero en esclavitud porque el siervo seguía siendo esclavo de Faraón. ¿O como Faraón? Libre pero gobierno. Y si bien conocemos la historia de que José se convirtió en gobierno, hasta este momento la pregunta es válida para confrontarte. Si vos lográs eso que querés alcanzar, ¿cómo te ves? ¿En qué nivel de libertad te ves? Primera pregunta para ver ese nivel de libertad financiera, para empezar a trabajar esto. Entendiendo esto, ahora entendemos que esos 2 años cumplidos era el tiempo entre que surgió este planteo y el momento en que Faraón comienza a soñar. Estamos en los 30 años de José. La Torá aclara que él tenía 30 años cuando se presentó delante de Faraón. 30 años lo que representan son 13 años de vivir en tierra extraña, de pasar distintas situaciones, primero como víctima de un posible asesinato, de un maltrato, luego como mercadería vendido a los ismaelitas, como esclavo y siervo de un capataz del faraón, después como un posible acosador sexual, difamado y enviado a la cárcel y ahora presidiario. En todo esto pasó 13 años. 13 años. Un número particular. Al final de 2 años, acá lo vamos a leer de vuelta. Versículo 1, capítulo 41. Al cabo de 2 años cumplidos, Faraón soñó que estaba parado sobre el río. Ese es el sueño. ¿Qué significa al final de 2 años? El 2 representa la dualidad. La dualidad. Desde la creación, en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. La dualidad arranca en la creación. Y cuando hay dualidad, empieza el caos. Si vos lees Génesis, capítulo 1, verso 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando hay dualidad, hay caos. Cuando hay dualidad, hay ilusión. Ilusión es que lo que existe va a cambiar. No es permanente. Yeshua dijo, los cielos y la tierra pasarán. ¿Qué está diciendo? Es ilusión. El asunto es poder estar bien parado frente a una realidad, porque esa realidad puede ser crítica, esa realidad puede ser dura, y si yo la creo, si yo la acepto, es muy probable que tome decisiones en base a realidades o a ilusiones y termine en un caos mayor. A que entienda de que eso tiene que pasar, tiene que terminar. Y yo no me tengo que desesperar, sino que tengo que preparar mi mente, mi capacidad para decidir con respecto a la verdad. ¿Dónde está la verdad? En lo que creas. Tu verdad se materializa conforme a lo que creas. Yeshua le decía a los que venían a buscarlo, conforme has creído, se ha hecho. Si crees que sos sano, estás sano. Si crees que tu siervo va a vivir por mi palabra, está hecho. La realidad se vuelve verdad cuando yo la creo y reacciono con respecto a la realidad. El asunto es que después la realidad cambia y mi verdad pierde soporte, pierde sustento y termino
dándome cuenta que perdí tiempo, energía, recursos, porque eso que parecía firme, que era mi verdad, dejó de ser verdad. Solo era una ilusión que trae caos y trae dolor. Toda situación ilusoria produce caos e impacta con dolor. El asunto es que si yo entiendo de que esto pasará, entonces no voy a dejar entrar el dolor, ni voy a dejar que el caos desordene mis pensamientos. Una situación de un ejemplo, ¿no? Si un matrimonio decide disolverse, la realidad es que ahora están separados. Pero es la verdad. No sabemos si en algún punto de sus caminos se volverán a unir, porque eso es un evento futuro. La realidad, ahora si yo reacciono por la realidad, se fue mi cónyuge, me suicido, es porque acepté que él no va, esa persona, ese cónyuge no va a volver más. Tomé una decisión radical sobre un evento ilusorio. Pero vos me dirás, pero se fue en serio, me dejó en serio. Ok, pero no es eso la verdad. Esa es la realidad del momento. ¿Cuántas personas quieren golpear a alguien por lo que dice en el momento y después, cuando se enfrían, recapacitan? Y cambian su manera de pensar y cambian su postura. Eso es realidad y hay que tener mucho cuidado. La realidad es ilusoria, tiene caos incluido y produce dolor si no se está preparado. El asunto es que José no se compró la realidad ilusoria, no entró en caos, ni se afectó por el dolor de las distintas situaciones. La Torá no registra hasta este momento ninguna conversación negativa de José, ninguna queja, ningún reclamo. Te digo más, José, que tenía el favor de Dios, no tiene registrada ninguna oración. Si ves a Abraham, Abraham hizo oración. Si vas a Isaac, Isaac hizo oración, clamó por la esterilidad de su esposa. Si vas a Jacob, Jacob oró, hizo voto con Dios. Aparecen registradas. Pero José, en toda su historia, desde el capítulo 37, no tiene ninguna oración. Y nosotros nos preocupamos porque a veces no pudimos orar. Y si acá no está registrado por algo es. ¿Se sobreentiende? No tengo por qué sobreentender. La Torá pone todo y deja claro todo. Y si no lo deja claro, te lo revela. Y a mí no me ha revelado nada que diga que José llevaba una vida de oración ordenada. No lo sé. Yo no lo sé, no lo veo. Acá no hay ninguna oración. Pero él sí llevaba un estilo de vida para con su exterior. ¿Dónde? En un país que no tenía nada de Dios, que no tenía el idioma de Dios, no tenía la cultura, las costumbres, no celebraba Shabbat, no era monoteísta. Era un país lleno de idolatría, de paganismo, de hechicería, de sacrificios. Él cambió de realidad, no de verdad. Él se mantuvo íntegro. Él siguió siendo el mismo José, fortalecido por todas las situaciones, pero José al fin, y él pasó de ser lo más bajo a lo más alto. Esto se llama proceso. Al cabo de 2 años, más que Faraón soñó, lo que yo sé que al cabo de 2 años, este José no es el José de 13 años atrás, ya no. 13 es el número, es la valoración numérica de la palabra Ejad, que significa unicidad con Dios, y Ahavá, que es amor. Y los dos suman 26, que es el nombre sagrado del Eterno. Yud Hei Vav Hei. Yo seré el que seré.
Lo que quiero decir es que en estos 13 años José se fortaleció en el amor y en la unicidad del Creador, que lo sostuvo y lo refinó. Esto es un proceso de refinación para poder estar preparado y a la altura para cumplir aquellos sueños que él tenía en el corazón y que están relatados en Génesis capítulo 37. Los sueños que él tuvo eran verdad, pero él no estaba en condiciones para vivir esa verdad. Si nunca los hubiese podido realizar en su tierra. Eso que arde en tu corazón, lo que arde en mi corazón, necesitan de un proceso para que yo esté a la altura de mis sueños y que vos estés a la altura de sus sueños. Esos sueños tienen una particularidad, no son coherentes, ni son aceptados, ni son bien vistos por quienes te rodean. No parecen lógicos, no parecen posibles y no parecen normales. Si alguna de estas condiciones coincide para con lo que estás soñando, vas bien. Dale para adelante, porque el proceso ya está en marcha. Lo que te ha tocado vivir forma parte del proceso. No sé si te va a tocar vivir lo que José, pero José también está emparentando o está mostrando tipológicamente la vida del siervo sufriente que manifestó Yeshua. Entonces, lo que tenemos aquí es un proceso que hace que después de 13 años, el Yosef que vivía bajo las alas de papá, ahora es un hombre capaz de dirigir una nación. En el versículo 14 dice, entonces Faraón, después que el copero da referencias de él sobre la interpretación de los sueños, el capítulo 14, del versículo 14 del capítulo 41 dice, Faraón mandó a llamar a Yosef y prontamente lo hicieron salir de la fosa. Se rasuró su cabello, se cambió de ropa y se presentó ante Faraón. Bueno, ¿quién y cómo sacaron a José? ¿Quién? Si leemos, dice que entonces Faraón mandó a llamar a José. Él mandó a llamar a José. Prontamente lo hicieron salir de la fosa, o sea, hay un plural. Se rasuró su cabello, se cambió de ropa y se presentó ante Faraón. Estos tres detalles son muy particulares. La expresión en hebreo que tengo aquí anotada es Et Yosef. Et Yosef es la expresión que está anotada aquí para... Entonces Faraón mandó a llamar a Yosef. Este a Yosef es Et Yosef. No puedo poner todo el versículo en hebreo, no lo puse. Lo correcto, dicen los sabios, que tendría que ser, Faraón mandó a llamar a Al Yosef. Aleph Lamed. Aquí es Aleph Tab. Pareciera que hay un error gramatical. Cuando se menciona a alguien, se pone al. Aleph o el. Aleph Lamed, que es otra letra. Tendría que decir, vamos a tratar de ponerlo acá. Esta sería la letra, la expresión que tendría que ir acá. Pero esta no va. Va Aleph Tab. Entonces, si bien el versículo parece claro, esto no lo podés apreciar en la lengua española, en la traducción de las Biblias cristianas. Si esta pregunta se hiciera en forma directa, vos dirías, Faraón lo mandó a llamar, seguramente los carceleros lo sacaron y lo hicieron purificar. Le cortaron el pelo, lo vistieron, lo lavaron, como dice aquí. Aleph Tab es una expresión que representa al alefato. Aleph, la primera letra, Tab, la última.
Cuando aparece así, está representando la plenitud del alefato. O sea, la presencia materializada de la gloria divina. O sea, el Eterno, el Creador, hizo la tierra y los cielos con las letras hebreas. Cada letra tiene una misión, una función, un poder, y con eso fue construido, instalado el universo. Aleph Tav son las letras a las que refiere Yeshua cuando él se dice: yo soy el alfa y la omega. Esa es la traducción que vas a encontrar en Apocalipsis 1.8 y en otras partes más. Pero Aleph Tav dice: yo soy el Aleph y la Tav. Yo soy la plenitud material de la presencia divina, de toda la deidad. O sea que la Shejinah, la gloria divina del Eterno, es el que sacó a José. ¿Cómo lo sacó? Infundido de ese poder para poder ejercer la solución. De aquí sale la solución para Faraón. La interpretación que José le va a dar a Faraón es por revelación de Dios. Pero la respuesta para cómo ordenar el país, prepararlo, es porque fue infundido de la Aleph Tav, de la presencia divina. Él fue lleno del conocimiento y sabiduría divino, porque tenía la plenitud. Y por eso aquí puse yo la oportunidad. Faraón le dice a José en el versículo 15, el capítulo 41, tuve un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que escuchas un sueño y lo interpreta. José dice: eso es más allá de mí. Elohim le dará a Faraón una respuesta favorable. Y en el versículo 17 empieza el Faraón a contar. O sea, el Faraón lo único que quería es saber qué quiere decir lo que soñó. ¿Qué significa? ¿Cómo lo tenía que entender él? Hasta ahí era. No tenía que hacer más nada José. José fue sacado de la cárcel a causa del pedido del faraón, referido por el copero que aquí había actuado en el capítulo anterior. Ahora, ¿de dónde sacó ese coraje José para, una vez terminada la interpretación, empiece a darle un consejo? Voy a leer el versículo, desde el versículo que leímos, desde el versículo 17 hasta el 32 está la explicación del sueño o los sueños. El versículo 32, que es el último de los que yo cito, dice: la repetición del sueño de Faraón obedece a que el asunto está firme para Elohim y Elohim se apura o se apresura a cumplirlo. Aquí termina la explicación del sueño y hasta aquí lo único que tendría que haber habido es: muchas gracias, gracias por contarme, chau, a la cárcel de vuelta. Ahí tendría que haber terminado. Quiero que te ubiques, está el más bajo de Egipto con el más alto de Egipto. José y Faraón están hablando. Lo más bajo, un preso que está en una fosa con alguien que está en el trono y que tiene investidura de deidad, así pensaban los egipcios. Versículo 33, el que está más abajo le dice al que está más alto: ahora que Faraón se provea un hombre entendido y sabio y que lo ponga a cargo de la tierra de Egipto, que Faraón haga esto: nombre intendentes sobre la tierra, prepare la tierra de Egipto durante 7 años de abundancia, junten toda la provisión de estos años buenos que vienen y almacenen trigo bajo la custodia de Faraón para abastecimiento de las ciudades y lo guarden. Dicha provisión será la reserva de la tierra contra los 7 años de carestía que habrá en la tierra, de modo que la tierra no sucumba por el hambre. En estos 4 versículos, del 33 al 36,
La osadía de José convirtió ese momento de estar frente a alguien en oportunidad, ir más allá. José sabía que no había más oportunidades y que lo habían llamado por lo que él era hasta ahora visiblemente capaz de entender los sueños, por la referencia de uno. Las oportunidades acontecen todos los días, todos los días. El asunto es tener la osadía y tener la preparación para ir más allá de ese momento y aprovechar esa oportunidad. Joseph, por esta Aleph Tav, estaba preparado para responder de la manera que respondió a Faraón, porque Faraón nunca pidió consejo. De hecho, es Faraón, él decide. Él tenía que haber presentado la estrategia, él tendría que haber dicho, bueno, listo, ya sé lo que va a pasar, ahora me voy a preparar. Pero José, gracias a la plenitud de la Yejiná en él, le dio la respuesta, le dio el plan de acción para los 7 años que venían, 14 años que venían por delante. Esa oportunidad está todos los días delante tuyo y delante mío. El asunto es que nosotros no la vemos. Se nos va. Por una sola razón. No tenemos proyectada la libertad. No tenemos proyectada nuestra vida en libertad. Cuando José le dijo al copero, acordate de mí, a ver si me podés sacar de acá, no era para ser otro copero más, ni ser el que barra la sala de invitados, ni que le lave el trono al rey. Era para ser rey. No para pasar desapercibido, sino para ser protagonista. Vos y yo fuimos diseñados y llamados y elegidos por el Creador para ser protagonistas, para ser actores, a ser los primeros actores, los de la placa, los de la propaganda, los que salen al público y tienen un protagonismo. Por eso acá yo puse se busca gerente y sería el gerente financiero. Faraón necesitaba a alguien que tuviera cabeza para saber manejarse 14 años. O sea, unos primeros 7 que iban a determinar los otros 7. Y lo único que vio él es a un preso, a una persona correcta en el lugar incorrecto. José era la persona correcta que estaba en una cárcel en el lugar incorrecto. Él vio esa capacidad, Dios le reveló esa capacidad a él y dijo, no lo dudo más. Yo quiero que te pongas un poquito en el lugar, entres en el ambiente del palacio de Faraón, donde está él sentado en su trono, en la sala de recepción, supongo, no sé cómo llamarlo, que veas, que vayas mirando conmigo a todos los jefes o la asamblea de asesores que tenía Faraón y cuántos de ellos anhelaban ser Faraón. Y ahora llega este que nosotros aquí le decimos paracaidista, ¿no? Llega de la nada y se para delante tuyo y te gana el lugar. Te gana el lugar de una manera ilógica, porque los egipcios no creyeron a esto. Los egipcios entendían de ciencias y de todo lo espiritual, pero que venga un hebreo a contarles a ellos lo que le pasa a ellos, me imagino una situación muy áspera para José,
que tenía a favor a la persona más importante, que era Faraón, más allá del creador, ¿no? Pero en contra tenía todos esos que lo deberían mirar con cierto grado de celo, de envidia, de bronca, querer arrancarlo. Por eso se busca gerente, porque muchos de esos, esto imagino yo, le hayan planteado, pero si es un preso, no tenemos ningún antecedente, es extranjero, no pertenece a nuestra cultura. O sea, hay un montón de argumentos para no ponerlo. Es un preso, si está en la cárcel porque algo hizo malo. Y miramos para atrás, y él fue el encargado de su padre de traer el reporte de las ovejas. Era como un gerente de reporte, el vocero presidencial, el vocero del papá. Después fue el encargado de la casa de Potifar, un mayordomo con excelencia que hacía productivo todo lo que tocaba. Tenía el favor del Eterno. Y después fue el encargado de la prisión, de todos los presos que estaban ahí. El jefe de la cárcel le dio la potestad de conducirlos. José tenía toda la capacidad para ser administrador, gerente, y ahora le tocaba ponerlo en práctica. Y sobre ese José es que vamos a meternos. No quiero perder mucho tiempo, quiero avanzar. Y nos vamos a meter en el tema abundancia y carencia. Mirá lo que dice el sueño. Versículo 2 del capítulo 41. Del río emergieron 7 vacas de buen aspecto y robustas de carne que pastaban en la ribera. Y tras ellas emergieron del río otras 7 vacas feas y flacuchas, que se ubicaron junto a las primeras vacas. Y las vacas de mal aspecto y flacuchas devoraban a las 7 vacas de buen aspecto y saludables. Entonces Faraón despertó. La abundancia y la carencia estaban juntas, las vacas llenas y las vacas flacas. Salieron del mismo agua, del mismo ambiente. La carencia y la abundancia conviven en tu vida y en la mía. Faraón estaba viendo esto y no lo podía interpretar. El 7 habla de manifestación, habla de periodo de realización. Y la abundancia y la carencia convivían. ¿Qué quiero decir con esto? Vos hoy podés tener 10 trozos de pan. Uso el pan como elemento común a la porción. La abundancia, pueden ser abundantes hoy, pero si te comes hoy los 10, se viene la carencia. Necesita un equilibrio porque la carencia está al salto por la abundancia. La abundancia se sostiene solo si hay una buena administración, hay una mente de libertad financiera que haga que esta abundancia se multiplique, se sostenga. O sea, se sostenga y si puede se multiplique. Las vacas convivían entre los egipcios. El mundo no sabía que iba a haber carencia. Los egipcios sí lo sabían. Por eso Faraón hizo nombrar a José y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Y todos tienen que aprender bien quién es, porque está ahí. Y porque se vienen 7 años de productividad, pero también 7 años de carencia. Esa es la conversación de pasillo en los barrios egipcios, me imagino yo, pero todos estaban al tanto de que en Egipto iban a caer 7 y 7. Pero que lo iba a afectar al mundo. Acá José en la interpretación, vamos a ir yendo y viniendo. Versículo 30 del capítulo 41. Pero después de ello vendrán 7 años de carestía, entonces la abundancia en la tierra de Egipto será olvidada y el hambre acabará con la tierra. Y de la abundancia previa no se sabrá en razón de la carestía que habrá después,
pues será severa. José dice que la abundancia de Egipto se acabará y vendrá el hambre en la tierra. O sea, todo el mundo va a sufrir hambre. Estamos hablando de que Egipto era como el ombligo, era el proveedor, era el panadero del mundo, por decirlo de alguna forma. Y quiero mostrarte, o sea, los egipcios sabían esto. Las espigas representan al grano abundante y después que el grano va a faltar. El alimento representa, pero las vacas representan la mentalidad de abundancia o la mentalidad de carencia. La mentalidad de carencia hace que lo que tenés en abundancia se termine. La mentalidad de abundancia hace que lo que tenés te alcance, te sobre y se multiplique. Esa es la diferencia. Las espigas representan el alimento concretamente, que es lo que se iba a producir. José sostuvo al mundo y nos vamos a meter con nuestro árbol de la vida. Esta dimensión es José. Fundamento, lo vimos en la porción anterior, José. Y este es el mundo, este es el reino, esta es la materia. El mundo va a tener hambre, el mundo tiene hambre constantemente. Que esta se llama Malhut. José tiene que alimentar al mundo. José tiene que proveer. José es nuestra dimensión del alma llamada fundamento, Yesod, esta. Y es en donde se concentra toda la luz que viene del Creador, aquella dimensión blanca, redondo blanco, y el circuito de la luz es un zigzag que se mete en nuestra alma y llega aquí. Esta es la única dimensión que conecta con el reino, que le da luz. Si todas las demás transportaron luz, entonces Yesod irradia luz y nosotros nos vemos luminosos. Te ves radiante, tus ojos brillan, estás con una sonrisa, tenés shalom, transmitís shalom, estás con buenas palabras, buenos comentarios, buenos consejos, buenas ideas. No renegás, no te molestás, no te ofendés, no te enojas, no maldecís. ¿Por qué? Porque está lleno de luz. Y está lleno de luz porque el Yesod, tu fundamento, en este caso José, puede recopilar toda la información de luz que viene de arriba, en plenitud. Estamos hablando de una conciencia elevada. ¿Quién es Faraón en tu vida y en mi vida? Faraón está acá. Vamos a ponerlo en negro. Y también es Faraón. Faraón tiene gobierno porque tiene que darle de comer al mundo. Porque la responsabilidad es de él. Faraón contrata a José, pero la responsabilidad es de él. ¿Cuándo Faraón se baja? Cuando ve que él no está capacitado para hacer lo que estaba por hacer José, o lo que había dicho José. Él no iba a perder protagonismo, pero se iba a someter a lo que diga José. Si leemos, cada vez que era requerido una decisión sobre el grano, Faraón le dice a todos, vayan y vean a José. Faraón es el ego que en este caso se sujeta al yesod del alma para poder alimentar al mundo. Esto es Egipto, este es el mundo, esto es la parte material, es la naturaleza caída. Esta dimensión no tiene luz propia, por eso tiene estos 4 colores, luz plena y ausencia de luz, y así los distintos estadios. ¿Quiénes son los hermanos? José va a tener la oportunidad, gracias a esta carencia, de reunir a los hermanos. ¿Qué es reunir a los hermanos? Es reunir la luz, es reunir la luz para poder irradiar. Porque Israel es conciencia, Israel es una conciencia que irradia luz, para eso fue creada.
Yeshua era una conciencia de Israel que irradiaba luz. Él dijo el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? Israel se ha acercado. Y él representaba esa conciencia. Y él dijo, el que me ve a mí ve al Padre. O sea, verlo a él es ver la conciencia de reino. Él es la imagen invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La primera conciencia creada fue Israel. Reunirse a los hermanos, y por eso José hace esto de juntar primero unos y después hacer que venga Benjamín, que era el que faltaba. Cuando estuvieron todos, recién ahí fueron a una, o mejor dicho, van a hacer una unidad en la próxima porción que comienza este domingo. Pero los hermanos representan los haces de luz que terminan completando la unidad. Y adentro de nosotros tenemos que tener esa unidad de diversidad de luces. O sea, cada uno tiene una luz propia, pero cuando las juntamos hacemos una luz grande llamada Israel. ¿Quién es José hoy? No hay mucho que resolver. José sos vos, José soy yo. Si de mí no sale luz, entonces en mi entorno se queda sin un representante que le dé de comer al mundo, porque José estaba sosteniendo al mundo. La Torá dice que cuando hubo carencia de pan, a ver, lo vamos a leer porque lo vamos a necesitar. Cuando hubo carencia de pan, del mundo venía. Ver capítulo 42, a ver, acá. Culminaron los 42, 53, 41, 53. Culminaron los 7 años de abundancia en la tierra de Egipto y comenzaron los 7 años de carestía, como había dicho José. Hubo hambre en todos los países, pero en toda la tierra de Egipto había pan. En toda la tierra de Egipto había pan. Lo que te quiero decir es que si vos o yo no tenemos pan, no somos el José, hay gente que se nos va a morir alrededor nuestro. Morir espiritualmente. Estamos hablando del hambre espiritual, de la necesidad de creer en sí mismo, de creer, no solo creer, hay muchos creen en Dios, pero no creen en sí mismos y por eso no se realizan. Dios no te obliga a creer en Él, ni te obliga a creer en vos. Lo tenés que decidir. En la medida que cada uno crea en sí mismo, va a poder materializarse. José salió de la cárcel porque él proyectó su libertad para ser faraón, para ser el protagonista de los sueños que él había soñado. Él soñó darle de comer a sus hermanos y después alumbrar a su familia. Entonces, eso que arde en tu corazón, si vos no te ves como ese proyecto, ese prototipo, es muy difícil que Dios pueda ayudarte, porque Dios cree en vos. El tema es que vos no crees en vos. Dios cree en mí, pero si yo no creo en mí, Dios no puede soltar recursos porque yo los voy a desperdiciar. José sostuvo al mundo porque él sabía que podía hacerlo. Él tenía una mente en libertad. Y ahora vamos a ver lo que hace José, con qué estrategia y cómo nos va a servir a nosotros para que vos y yo podamos tener esa libertad financiera. Como dice acá y relaciona con el título, la abundancia comienza en la mente. La libertad financiera es crear abundancia aquí. ¿Y cómo se crea abundancia? Bueno, tenés que pensar en el dinero como un siervo. Mirá, a ver. Acá, en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, Yeshua dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No se pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Está bien? Perfecto. Pero a partir de este versículo también nos hicieron rechazar el dinero, porque el amor del dinero es malo. No ames al mundo ni las cosas del mundo. Y convirtieron a personas totalmente espirituales que no pueden vivir una vida material saludable. La mayoría de los cristianos
o el común de los cristianos, por lo menos que yo conozco, no están no tienen una calidad de vida buena. Siempre están ajustados. Pueden comprar hasta donde da el bolsillo, o mejor dicho, no pueden comprar lo que quieran en el supermercado, no pueden comer lo que quieran, sino lo que pueden. Y eso es lo que estuvo y está mal educado en las congregaciones. Aquí dice que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, si vos querés servir a Dios, lo que tenés que lograr es que las riquezas te sirvan a vos. Porque eso sí se puede. No se puede servir a las dos cosas. Entonces, si yo quiero servir a Dios, lo que tengo que lograr es que las riquezas me sirvan a mí. Porque si no voy a caer bajo el servicio de las riquezas. Es más, le voy a pedir a Dios que me solucione cosas, con lo cual voy a pedirle a Dios que sea mi siervo. Y eso es una locura. Lo voy a dar vuelta. ¿Se entiende? Por eso después, en el versículo 25 del capítulo 6, empieza a hablar de las preocupaciones. Y les dice, no es más el cuerpo, no es más, a ver cómo es que dice, no te preocupes por la vida que habrás de comer, ni por el cuerpo que habrás de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. El alimento y el vestido obligan a tener dinero. Y nos preocupamos tanto por tener dinero que ponemos en riesgo nuestra vida y nuestro cuerpo. Las personas se enferman por estrés y ponen en riesgo su vida con los ACV, las arritmias, los ataques de presión, las alta presión, la hipertensión. Bueno, hay un montón de enfermedades que vienen a causa de esto, de estar preocupados cómo producir más dinero. Y no es tan así. Tenemos que tenerlo y lo tenemos que hacer que produzca, que el mismo dinero produzca. Entonces, ¿qué hizo José? Vamos a meternos en esto de la mente. Voy a leer lo que hizo José en la abundancia. Versículo 46. José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón. José se retiró de la presencia de Faraón y fue a recorrer toda la tierra de Egipto. En los 7 años de abundancia la tierra produjo a manos llenas, o sea, produjo como nunca. Yosef recogió todos los víveres de los 7 años que transcurrieron en la tierra de Egipto y los depositó en ciudades. Los productos del campo del área suburbana de cada ciudad los acopió dentro de la respectiva ciudad. José almacenó tanto cereal como la arena del mar en gran abundancia hasta el punto de que no hubo forma de poder contarlo y saber cuál era el número. José recolectaba de la gente que producía, le tomaba una porción y la gente se quedaba con lo que necesitaba para sustentarse. La relación es un quinto, o sea, de un 100%, un 20% José recolectaba y lo llevaba a la ciudad donde estaba ese campo de esa persona, de esa familia, de ese egipcio. Así con cada egipcio. De la zona suburbana, de los campos públicos, por decirlo, los puso a producir y eso también lo acopiaba en la ciudad donde pertenecía el campo. Entonces él empezó a hacer un almacenamiento. Él juntaba como tributo de las familias y después puso a producir los campos que hasta ahora eran baldíos o estaban desocupados. Cuando llegó la época de carencia, cuando toda la tierra de Egipto padeció hambre, el pueblo suplicó a Faraón por pan y Faraón le dijo, vayan a ver a José. Había hambre en toda la tierra, en toda la superficie de la tierra. O sea, el hambre agobió a países, pero también a los egipcios. Entonces José abrió todos los depósitos donde había granos y le vendió a los egipcios. Arreciaba el hambre en toda la tierra de Egipto y de toda la tierra fueron a Egipto a comprar
para José porque arreciaba el hambre en toda la tierra. Estos son los versículos del 55 al 57 del capítulo 41. Ahí termina todo. En estos versículos está la fórmula de libertad financiera. En estos que leímos. El primer paso para una mente en libertad financiera es consumir por debajo del potencial. Cuando José fue anunciado virrey, se explicó la situación que venía y la gente, todos los egipcios supieron de que iba a haber 7 años de carencia y 7 años, pero primero 7 años de productividad. La Torá dice que se produjo a manos llenas, o sea, fue una producción sobrenatural. Si yo estoy en Egipto en ese momento, quiere decir que yo comí más de lo que tenía que comer. Porque si yo me hubiese preparado, los años de carestía los hubiese pasado, hubiese tenido alimento en mi casa. Pero como yo no lo pude hacer, tuve que ir a llorarle al faraón que me dé de comer. Y como faraón me mandó a José, José me dijo, paga. Lo hago en práctica. Pero yo sabía que la carestía venía. Por eso digo que las vacas flacas y gordas conviven. Cuando nosotros tenemos abundancia en casa, la idea es hacer que esa abundancia produzca más abundancia. No que la carestía se coma la abundancia. Eso le pasó a los egipcios. Al mundo no, porque el mundo no sabía que venían años de carencia. Pero José lo que hizo fue este negocio. Él consumió y enseñó a consumir por debajo del potencial. ¿Qué es esto? Si tenés 5 kilos de trigo para hacer pan, usa 1 o 2, guarda 3 para después. Guardalos. Consumí por debajo del potencial. No te gastes todo, no te lo comas todo. ¿Qué hizo? Dividir fuentes de ingreso. José tomaba de los jefes de familia de los egipcios, pero también puso los campos a producir, los campos públicos, las zonas suburbanas, como dice aquí. No sé cómo dicen las Biblias tradicionales. Él tenía 2 negocios marchando. Y cuando vino la época de carestía, los egipcios le compraban, pero también le compraban en divisas extranjeras. Venían de todas otras naciones con su moneda. Y si lo traemos hoy acá, sería, si vienen de Europa te traerían euros, si vienen de Estados Unidos te traerían dólares, si te vendrían de Inglaterra te traerían libras y de China te traerían yenes. ¿Se entiende? O sea, José empezó a poner negocios en marcha porque aprovechando la carestía. Y no es ser usurero de esto, para nada. Los egipcios sabían que venían. Y hay muchas veces vos y yo sabemos que tenemos que cuidar lo que tenemos, pero nuestro faraón nos hace comer de más, nos hace consumir de más, nos hace comprar de más. Estamos en Latinoamérica y estamos en América, estamos en Occidente donde el consumo es masivo, donde constantemente tenés alertas en tu celular de propagandas, de ofertas imperdibles, última oportunidad. La publicidad que hay por el cuerpo, por mantener el cuerpo, por vestir la moda de ropa, lo que cuesta ir a ver a tu fan de música, por ser fan de un músico, y ese músico lo que cobra la entrada para que lo vayan a ver, lo que se cobra para ir a ver un partido de fútbol del equipo que sos fanático. Bueno, el mundo está en un proceso de alto consumo que hace que las vacas flacas, conviviendo con las gordas, se las coman. José creó fuentes. Lo que tenés que hacer es que con tus ingresos tenés que tener fuentes de ingresos, dividirlas, de no depender de una sola. Si sos empleado, tenés que buscar una fuente de producción paralela, porque si esta se cae, sonaste. Hay gente que se queda sin trabajo y entra en bancarrota porque nunca se confió tanto y estuvo tan cómodo que las vacas flacas le comieron la cabeza
y lo dejó de ser abundante. Cuarto punto, fondo de emergencia. El fondo de emergencia es el que hizo José. José dice que acopió en todas las ciudades y guardó y guardó y guardó. El fondo de emergencia es que de todo lo que ingresa tenés que apartar algo y olvidarte que existe. Porque los tiempos de carestía vienen, en mayor o menor medida. No sé si duran 7 años, pero lo que dure, estar preparado. Y vos me dirás, pero si hoy mi sueldo no me alcanza, empezá con $1, con $5, con algo mínimo, como si supieras que eso no lo cobraras, que no lo recibieras. Y lo último es invertir, generar, capitalizarse y principalmente invertir en tu formación mental. La información que tenía José venía de arriba. Él usó su mente para guardar, acopiar información del reino, capaz de permitirle vivir una libertad financiera. Él no guardó odio, no guardó rencor, no guardó angustia, no se puso a pensar si hubiera, si yo hubiera y si me hubiese, si los hubiera, no los tenía acá. No tenía falta de perdón, no tenía tristeza, no vivía de cosas pasadas. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, habla de algo muy práctico y habla de esto de generar fuentes de ingresos, de invertir también. Versículo 6 del capítulo 11 de Eclesiastés dice: por la mañana siembra tu semilla, un negocio, y a la tarde no dejes reposar tu mano, otro negocio, porque no sabes cuál es el mejor, si este o aquel, o si uno y lo otro es igualmente bueno. Dios nos enseña a desarrollar nuestra mente, pero tenemos que invertir, pagar capacitaciones para estudiar el éxito, para estudiar el dinero, para estudiar finanzas, para ser buenos mayordomos del reino y hacer como José, porque nosotros somos la luz del mundo. Y no somos la luz espiritual, no somos humanos con alitas. Estamos con los pies en la tierra, tenemos que vivir una experiencia material. Tenemos que ser felices. Si crees que Dios te escogió, si yo creo que Dios me eligió, lo único que tengo que hacer es creer que Dios no se equivocó. Porque si yo no creo en mí, le estoy diciendo a Dios que Él se equivocó, eligió mal. Y toda la buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Tenés que determinarte a ser firme en creer que sos el indicado en este tiempo y que tenés la capacidad para traer libertad financiera a tu vida y a tu Egipto. A tu vida y a tu Egipto. Te saludo de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Que haya sido productiva esta enseñanza, que enriquezca tu entendimiento, tu capacitación. Poné tu me gusta, aportá tus comentarios y principalmente difundilo. Si no te suscribiste, suscríbete al canal, sé uno más nuestro, pero principalmente difundilo y que llegue a otras personas para que puedan ser como José, el que trae alimento al mundo, el que trae luz al mundo. Que pases un hermoso Shabbat, que lo disfrutes, y si no celebras Shabbat, que tengas un tiempo de excelencia donde quieras que estés. Shabbat Shalom.